Muy buen día, que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Todos sean bienvenidos a la palabra del Señor en este día. Y nuestro Dios, que siempre nos bendice, en este día también nos dé un día de victoria. Bendición para todos mis hermanos, que el Señor Jesús nos prospere y nos ayude en esta jornada que ha comenzado con un sol, ese sol de justicia que alumbra a justos y a todos. Que el Señor les bendiga. Vamos a entrar a su presencia orando. Señor amado, primeramente Jesús, te damos gracias por este día, porque nuevas son cada día sus misericordias, como decía tu palabra ayer. Tú, mi Jesús, siempre nos bendices. Ahora te pido que bendigas en gran manera a cada hermano, hermana, que en el nombre de Jesús sean todos prosperados y bendecidos. En especial oración, mi Dios. Hoy día mi hermano Víctor se hace un examen en la columna, que en el nombre de Jesús, mi Dios, confiamos en que ese resultado va a ser en excelencia, porque tú, mi Dios, eres el que lo prometió y nos cumple. Nos prometiste vida y sanidad, y en eso nosotros confiamos. Te pido que nos bendigas y fortalezcas en el nombre de Jesús. Bendigas al pastor Osvaldo Ortiz, que mi Dios hoy día necesita, Señor, más que nunca la oración por sus riñones. Pedimos por el compañero de trabajo de mi hermana Yani, que fue hospitalizado, Jesús, por COVID, que en el nombre de Jesús tengas misericordia. Seguimos orando por don Manuel para que en el nombre de Jesús llegue luego esa hora, mi Dios. Seguimos clamando, mi Dios, por Ingrid Muñoz, por el pastor Julio Ramírez y por todas las peticiones. Mi hermana Juanita, mi Dios, por la señora Mirna, que en el nombre de Jesús tú puedas bendecir a todos tus hijos. Tú eres el único que nos bendice. En el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea a su nombre. Estamos con Jonás, ¿cierto? Jonás vuelto a enojar. Mire, la vida de Jonás es una muestra. Cuando Jesús hace referencia a Jonás, así como Jonás estuvo en el pez 3 días, hace referencia a que él va a estar por 3 días, él iba a estar encerrado en esa tumba. Pero no lo hizo al azar el Señor, sino que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y Él fue santo en todo su juicio como persona. Él fue un hombre santo, ya que Él era Dios, pero nosotros como su cuerpo mostramos la imperfección de Jonás. Y así como nosotros también fuimos, así Pablo dice, nosotros fuimos sepultados y resucitados a través del bautismo, también fuimos partícipes de esos 3 días, así como Jonás. Vemos las muestras de Jonás en nuestra vida. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a leer Jonás capítulo 4, versículo 3 al 5, y le vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Que el Señor Jesús bendiga su palabra, que nos ayude en este día y podamos ser fortalecidos a través de su gracia. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Aprendimos que tú eres clemente y compasivo, que tú eres tardo para la ira y grande en misericordia. Eso aprendimos ayer. Hoy día aprenderemos, mi Dios, que es el suicidio espiritual. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Llegamos al versículo 3. Y aquí vamos a ver lo que experimenta el profeta. Es muy difícil perdonar cuando hemos sido heridos intensamente. Jonás desafía a Dios diciendo a Dios, ahora, oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estas palabras resuenan en el oído de muchos cristianos. ¿Y por qué resuenan en el oído de muchos cristianos? Porque son todos aquellos que no ven el prodigio del Señor en sus iglesias, donde están caminando, y comienzan a ver al hombre. Comienzan a ver las imperfecciones, comienzan a ver que al pastor le falta esto y que le sobra de esto otro.
Comienzan a ver que al diácono le falta de esto y le sobra de lo otro. Comienzan a ver que las hermanas son de tal manera y no son de la otra. Comienzan a fijarse en todo alrededor y no ven a Dios, al Dios de maravillas dentro de sus iglesias. Y comienzan a decir, no, es que yo voy a buscar otra iglesia. Y comienzan a ir caminando hacia otra iglesia porque esa iglesia que estaban no les gustó. Y ahí, en la otra iglesia comienzan a estar un tiempo y luego se dan cuenta que no, que realmente tal persona era de tal manera y que lo que le habían dicho no era verdad, que no siente lo mismo que sentía en la otra. Y comienzan un camino nómade, de un lado hacia otro, buscando y buscando iglesias y al final quedan en nada. Ese es un suicidio espiritual. ¿Por qué es un suicidio espiritual? Porque el espíritu necesita ser alimentado, porque el espíritu necesita de Dios y nosotros estamos cometiendo el error de dejar a Dios de lado para nosotros sentirnos mejor con lo que estamos haciendo. Hermano, una cosa nosotros tenemos que tener clara. Nosotros la iglesia no es para que usted se sienta mejor, es para que Dios sea alabado, es para que Dios sea bendecido y para que nosotros podamos contar acerca de sus maravillas, porque Dios sigue siendo el Dios de maravillas, Él sigue siendo el Dios de prodigios, de milagros, el Dios todopoderoso, Dios fuerte, grande en misericordia, sigue siendo el Dios el que nos rescató y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él sigue siendo el verdadero Dios, el que reina sobre todas las cosas. Aquellos que se van de la iglesia porque no les gustó es probablemente todo aquel que nunca va a caminar como corresponde y termina alejándose, yéndose al camino de la muerte, porque ese es el suicidio espiritual. Si tú has dejado de congregarte, te digo, en el nombre de Jesús, vuélvete al Señor. Si hay algo que te molestó del pastor, del hermano, de la hermana, comienza a mirar al Señor. Pablo dijo, mirando al blanco, porque lamentablemente la iglesia de Corinto era una iglesia que crecía hasta en dones espirituales, pero había una cosa que le faltaba a esa iglesia y el amor. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted mira al Señor por amor, las demás cosas no le van a importar. La palabra del Señor dice que todos los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y sabe por qué le ayudan a bien? Porque cuando ven la imperfección del hermano y de la hermana, del pastor y de quienes están por delante, lo único que hacen en su corazón es rogarle a Dios que los bendiga y que cambie eso que está mal. La muerte por medio de un suicidio disfrazado espiritualmente en el barco que se dirigía a Tarsis no había funcionado, así que ahora Jonás le pide a Dios que le quite la vida. El deseo de morirse es característico de la depresión y sobre todo en la depresión espiritual. En cierta ocasión, nosotros podemos poner un ejemplo. Hay tantas personas que sufren de tantos tipos de enfermedades que le dicen, Señor, es mejor que me lleves a su presencia antes que yo tenga que estar sufriendo todas estas cosas. Y ¿sabe qué? Lo único que nosotros estamos haciendo es aflojar sobre la voluntad del Señor. Aquel que ama al Señor acepta la voluntad del Señor. Y si el Señor nos pone una enfermedad, si el Señor nos pone algo en nuestra vida y usted se cansa de llevarlo, hermano, usted está cometiendo un acto de cobardía. Pablo dijo, el Señor nos hace fuerte cuando somos débiles, porque el Señor le puso una cojera, le puso un aguijón en la carne para que recordase siempre que él tenía que ser humano y rogarle al Señor. Es importante entender. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. ¿Por qué dice ahora Jonás que le es mejor la muerte que la vida? Hay que tener en cuenta que la cosa fundamental en su depresión severa y espiritual es que reconozca que Dios ha de hacer algo grande. Observemos la gracia y misericordia y las respuestas del Señor. Alguien ha dicho que en el versículo 4 tendría que estar en la cocina de todas las casas. Porque esta respuesta es de misericordia. Porque el Señor
¿A quién le dice? Pero dándole nuevamente otra oportunidad, haces bien en enojarte tanto. Yo creo que debería estar colgada en el corazón de cada uno de nosotros. La respuesta de misericordia del Señor hacia todos. Hacemos bien en enojarnos tanto. Hacemos bien en guardar este rencor, en guardar diferentes tipos de sentimientos en contra de las cosas como suceden. Hacemos bien en estar eso, en caer en depresión por un dolor, en caer en soberbia por un dolor, en tropezar por las cosas que nos acontecen. El Señor es como que le estuviera diciendo: acepto que estés un poco enojado, pero tu enfado es demasiado intenso. Has reaccionado de una manera desproporcionada para la situación. ¿Por qué tanto enojo? ¿Por qué tanta ira? Muchos de nosotros deberíamos confesar que somos descendientes directos de Jonás. Hay situaciones que nos producen un enojo desproporcionado, y en esos momentos, cuando las palabras del Señor a Jonás se aplican también a nosotros, ¿hacemos bien en enojarnos tanto? No caiga usted en el suicidio espiritual. No caiga usted en la depresión espiritual. Usted manténgase intacto, porque aquel que ama al Señor tiene que hacerse fuerte y soportar todas las vicisitudes de este mundo. En el versículo 5 leemos: entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Así se hizo una enramada y se sentó a su sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Si esto hubiera sucedido en nuestros días, Jonás hubiera puesto su filmador en una trípode para documentar la catástrofe de las cosas que acontecen. Jonás quiere ver si el Señor es realmente misericordioso y si ha de hacer algo grande, ojalá a Nínive le ocurriera todo lo malo. El Señor le va a enseñar a Jonás, y una lección importante, y va a utilizar algo glorioso y poderoso para que él entienda que Dios es un Dios de manifestaciones. No caigas en el suicidio espiritual, no caigas en la depresión espiritual, no caigas en las vicisitudes de este mundo. Si tú estás en Dios, reconoce a Dios en todos tus caminos y no mires al hombre, no mires al hermano, no mires al pastor, mira al Señor y sigue adelante. Somos todos seres humanos que nos equivocamos, caemos, pero el enojo y estarse fijando en cómo los demás son, lo único que van a provocar en nosotros es un sentimiento de ira. Nosotros tenemos que ser tal cual somos frente a Dios, porque el Señor es un Dios de misericordia. Y así como le respondió a Jonás con misericordia, ¿haces bien en enojarte tanto? No hacemos bien en estarnos fijando en los demás, sino siempre miremos al blanco, que es Jesucristo. Señor amado Dios Santo, gracias estamos por tu palabra. Te pedimos la bendición para todos, que en el nombre de Jesús podamos ser ayudados, guiados y guardados, cuidados, y tu palabra que siempre nos acompañe, este día también nos acompañe a seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús, amén. La gloria sea su nombre, bendición para todos.